Bienvenidos a Hey, Libros. Hoy nos vamos a sumergir en El aula inteligente, un libro que nos invita a repensar la educación en el siglo XXI. Diego Galán y Álvaro Moraleda, desde la Universidad Camilo José Cela, nos presentan las innovaciones pedagógicas del SEC. Justo cuando la educación está transformándose tras la pandemia, listos para descubrir qué hace que un aula sea realmente inteligente en el mundo actual. Lo que me fascina del aula inteligente es que no se limita a señalar las deficiencias del modelo educativo tradicional, sino que propone una alternativa concreta, un nuevo paradigma educativo. Y lo hace con una analogía muy poderosa: la escuela de Edipo. La escuela de Edipo. Suena intrigante. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta analogía? Imagina una escuela anclada en el pasado, donde el conocimiento se transmite de forma vertical, desde la autoridad del maestro hacia el alumno, quien asume un rol pasivo. Esa es la esencia de la escuela de Edipo. Un modelo que, según los autores, ya no responde a las necesidades del siglo XXI. De hecho, el libro nos relata cómo Felipa Segovia, la inspiración detrás de esta obra, llevó a un grupo de profesores a recorrer una escuela tradicional haciéndoles preguntas que cuestionaban la efectividad de ese modelo. Fue un ejercicio socrático que plantó la semilla del aula inteligente. ¡Wow! Sacar a los profesores de su zona de confort y llevarlos a cuestionar lo establecido. Eso sí que es un punto de partida impactante. Y ahí surge el concepto del aula inteligente, ¿verdad? Exactamente. El aula inteligente se presenta como un constructo creativo, un cambio de paradigma que redefine la educación como un proceso dinámico y colaborativo. Y aquí es donde entran en juego las 9 dimensiones del modelo: objetivos, tareas, métodos, secuencia, rol del profesor, rol del alumno, evaluación, contexto y cultura de la calidad. No se trata de elementos aislados, sino de un entramado que busca una experiencia educativa más efectiva. Me llama la atención eso de las 9 dimensiones. Suena complejo. ¿Podríamos desglosar algunas de estas dimensiones para entender mejor cómo funciona este modelo en la práctica? Claro que sí. Por ejemplo, la dimensión de secuencia es fundamental en el aula inteligente. El aprendizaje no sigue un camino lineal, sino que se adapta al ritmo y las necesidades de cada estudiante. Imagina un mapa personalizado, donde el objetivo final es el mismo para todos, pero el camino para llegar a él puede variar según las necesidades de cada persona. Es como si cada estudiante tuviera su propia brújula para navegar por el conocimiento, ¿verdad? Y el profesor en este caso, ¿cuál sería su rol? El rol del profesor también se transforma radicalmente. Deja de ser un simple transmisor de información para convertirse en un guía, un facilitador que acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje. Piensa en un mentor que ayuda a sus alumnos a descubrir sus propias capacidades y a desarrollar su autonomía. Me gusta esa visión del profesor como un mentor que empodera a sus estudiantes. Y hablando de empoderamiento, ¿cómo se aborda el tema de la tecnología en el aula inteligente? ¿Se limita a usar dispositivos electrónicos o va más allá? La tecnología es una herramienta clave en este modelo, pero no se trata solo de usarla por usarla. La clave está en comprender cómo la tecnología puede transformar la experiencia educativa, facilita la investigación, la creación, la comunicación, la colaboración, la autoorganización. Las posibilidades son infinitas. Imagina estudiantes que utilizan plataformas digitales para colaborar en proyectos internacionales, o que acceden a bibliotecas virtuales con información de todo el mundo. La tecnología rompe barreras y expande los horizontes del aprendizaje. Es fascinante. El libro nos ofrece un ejemplo muy concreto: estudiantes que usan la tecnología para conectar con el mundo, colaborando con otros estudiantes y expertos a nivel internacional. Es una imagen poderosa de lo que la tecnología puede lograr en la educación. Pero claro, incorporar todas estas innovaciones en el aula no debe ser tarea fácil. ¿Qué desafíos enfrentan los profesores al intentar implementar el modelo del aula inteligente? Uno de los principales desafíos es cambiar la mentalidad. Tanto profesores como estudiantes están acostumbrados a un modelo educativo tradicional, y romper con esos esquemas puede generar resistencia. Además, la implementación del aula inteligente requiere una formación específica para los docentes, así como recursos tecnológicos y un entorno adecuado. No se trata de un cambio que se pueda hacer de la noche a la mañana. Claro, es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y un compromiso real por parte de toda la comunidad educativa. Y hablando de comunidad educativa, ¿qué papel juegan las familias en el aula inteligente? Se les involucra en el proceso de aprendizaje. La participación de las familias es fundamental. En el aula inteligente, se busca una comunicación fluida y constante entre profesores, estudiantes y familias. Se fomenta la creación de redes de apoyo donde todos trabajan en conjunto para el beneficio del estudiante. Me parece una idea fantástica. Implicar a las familias en el proceso educativo puede tener un impacto enorme en el desarrollo del estudiante. Y hablando de impacto, ¿cómo aborda el libro el tema de la incertidumbre en un mundo actual? ¿Cómo puede la educación preparar a los estudiantes para un futuro que parece cada vez más impredecible? Esa es una de las grandes preguntas que plantea el aula inteligente.
Los autores argumentan que la educación debe ir más allá de la mera transmisión de conocimientos y enfocarse en el desarrollo de habilidades que les permitan a los estudiantes adaptarse a la incertidumbre, a los cambios constantes. ¿Y qué tipo de habilidades serían esas? ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos? Hablamos de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad, la colaboración, la comunicación, la adaptabilidad, la resiliencia. En definitiva, habilidades que les permitan a los estudiantes ser agentes de cambio y no simples espectadores del mundo que les rodea. Es decir, prepararlos no solo para tener un trabajo, sino para ser personas capaces de analizar, adaptarse y transformar la realidad. Un desafío enorme para la educación. Y hablando de desafíos, ¿qué hay del tema de la equidad e inclusión? ¿Cómo se asegura el aula inteligente de que todos los estudiantes, sin importar su origen o sus circunstancias, tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial? La equidad e inclusión son pilares fundamentales del aula inteligente. Los autores reconocen que el modelo tradicional a menudo perpetúa las desigualdades existentes y proponen estrategias concretas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad. ¿Podrías compartir algunas de esas estrategias? Me parece un tema crucial. Por supuesto. El libro propone, por ejemplo, la diversificación de las metodologías de enseñanza, la utilización de recursos adaptados a las necesidades de cada estudiante, la creación de un ambiente de aprendizaje inclusivo donde se valore la diversidad, y la formación del profesorado en temas de equidad e inclusión. Es decir, no se trata solo de abrir las puertas del aula a todos los estudiantes, sino de crear un espacio donde cada uno de ellos se sienta valorado, respetado y con las mismas oportunidades para aprender y crecer. Un objetivo ambicioso, pero absolutamente necesario. Y hablando de objetivos ambiciosos, en la siguiente parte de nuestro Deep Dive, profundizaremos en cómo se evalúa el aprendizaje en el aula inteligente y en qué consiste ese fascinante concepto de la hiperaula. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación sobre el aula inteligente, me parece fundamental profundizar en cómo este modelo evalúa el aprendizaje. ¿Recuerdas que mencionamos la importancia de la individualización? Pues bien, la evaluación también se adapta a esa premisa. Claro, mencionaste que no se trata solo de exámenes y calificaciones. ¿Qué otras formas de evaluación se utilizan en el aula inteligente? Exacto. Se busca una evaluación formativa continua que permita al estudiante comprender su propio proceso de aprendizaje y mejorar en función de ello. Hablamos de herramientas como portafolios, trabajos en grupo, presentaciones orales, autoevaluaciones. El objetivo no es simplemente medir conocimiento, sino acompañar al estudiante en su desarrollo. Es como si la evaluación se convirtiera en una brújula que guía al estudiante a lo largo de su camino, ¿verdad? Le ayuda a entender dónde está, hacia dónde quiere ir y cómo llegar allí. Y hablando de caminos, mencionaste antes del concepto de la hiperaula. Me intriga cómo este espacio físico y virtual puede transformar la experiencia de aprendizaje. La hiperaula es un concepto realmente innovador. Imagina un espacio que rompe con las limitaciones del aula tradicional, donde los estudiantes pueden acceder a información de todo el mundo, colaborar con personas de diferentes culturas, experimentar con realidad virtual. Las posibilidades son ilimitadas. Es como si la hiperaula expandiera las fronteras del aula física, ¿verdad? Permite a los estudiantes conectar con el mundo exterior, acceder a recursos y experiencias que antes eran impensables. Pero claro, gestionar un espacio tan dinámico debe ser todo un reto para el profesor. ¿Cómo se adapta el rol del docente a este nuevo entorno? El profesor se convierte en un mediador, un guía que ayuda a los estudiantes a navegar por este mar de información y oportunidades. Debe ser capaz de diseñar experiencias de aprendizaje significativas, fomentar la colaboración, resolver conflictos, estimular el pensamiento crítico. En definitiva, su rol se vuelve aún más desafiante y complejo. Sin duda, el profesor del aula inteligente debe ser un auténtico maestro Jedi, capaz de guiar a sus estudiantes a través de la galaxia del conocimiento. Y bueno, volviendo al libro, ¿cómo se aborda en el aula inteligente para un futuro tan impredecible? El aula inteligente pone mucho énfasis en la necesidad de desarrollar habilidades para la vida, habilidades que permitan a los estudiantes adaptarse a un mundo en constante cambio. Hablamos de pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, trabajo en equipo, adaptabilidad, resiliencia, habilidades que les serán útiles no solo en el ámbito laboral, sino en todos los aspectos de su vida. Es decir, no se trata solo de prepararlos para un trabajo específico, sino para la vida misma. Dotarlos de herramientas que les permitan afrontar cualquier desafío que se les presente. Y en cuanto a la equidad e inclusión, ¿cómo se asegura el aula inteligente de que todos los estudiantes, sin importar su origen o sus circunstancias, tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial? La equidad e inclusión son principios fundamentales del aula inteligente. Se busca crear un ambiente de aprendizaje donde todos los estudiantes se sientan valorados, respetados y con las mismas oportunidades. Esto implica utilizar metodologías de enseñanza diversificadas, adaptar los recursos a las necesidades individuales,
fomentar la colaboración entre estudiantes de diferentes perfiles y formar al profesorado en temas de diversidad e inclusión. Es decir, no basta con decir que todos son bienvenidos, sino que hay que crear un espacio donde realmente todos puedan participar y desarrollarse plenamente. Y hablando de desarrollo, en la última parte de nuestro Deep Dive, exploraremos cómo el aula inteligente promueve una cultura de calidad y cómo se adapta a la realidad post-pandemia. No se lo pierdan. En esta última parte de nuestra inmersión en el aula inteligente, me gustaría profundizar en la cultura de calidad que promueve este modelo y cómo se ha adaptado a la realidad post-pandemia. ¿Qué significa calidad en el contexto del aula inteligente? Es simplemente obtener buenas calificaciones. La calidad en el aula inteligente va mucho más allá de las calificaciones. Se trata de un proceso continuo de mejora, de un compromiso con la excelencia educativa que involucra a todos los actores, estudiantes, profesores, familias, e incluso a la propia institución. Y aquí es donde entra en juego el concepto de liderazgo transformacional que mencionamos anteriormente. Entiendo. Entonces, el liderazgo también juega un papel fundamental en la construcción de una cultura de calidad. Absolutamente. En el aula inteligente, el liderazgo no se basa en la autoridad vertical, sino en la colaboración y la participación de todos. Se fomenta un ambiente de confianza, donde cada persona se siente escuchada y valorada, y donde todos trabajan juntos para alcanzar un objetivo común, una educación de calidad para todos los estudiantes. Me parece una visión muy inspiradora. Y hablando de inspiración, el libro menciona que la institución educativa SEC, donde se originó el modelo del aula inteligente, ha obtenido la certificación B Corp. ¿Qué significa esto? ¿Y cómo se relaciona con la cultura de calidad que estamos discutiendo? La certificación B Corp se otorga a empresas que demuestran un compromiso real con la sostenibilidad social y ambiental. SEC, al obtener esta certificación, no solo valida la calidad de su modelo educativo, sino que también confirma su compromiso con la construcción de un mundo mejor. Es decir, la calidad no se limita a las paredes del aula, sino que se extiende a la comunidad y al mundo en general. Una visión holística de la educación que me parece fundamental. Y hablando de desafíos globales, ¿cómo ha respondido el aula inteligente a la crisis provocada por la pandemia? ¿Cómo se ha adaptado a la nueva realidad de la educación online e híbrida? La pandemia puso a prueba la flexibilidad y adaptabilidad del aula inteligente. Afortunadamente, la tecnología, que ya era un elemento central del modelo, facilitó la transición hacia la educación online. Los profesores, por su parte, demostraron una gran capacidad de adaptación, aprendiendo nuevas herramientas y metodologías para seguir acompañando a sus estudiantes. Es admirable cómo la comunidad educativa ha sabido responder a este desafío tan complejo. Y más allá de la tecnología, ¿qué otros factores han contribuido a la resiliencia del aula inteligente? La cultura de colaboración, el compromiso con la innovación, la confianza en el potencial de cada estudiante. Todos estos elementos han sido claves para superar los obstáculos y seguir avanzando hacia una educación más justa, equitativa y de calidad. El aula inteligente nos ofrece un modelo educativo inspirador, lleno de ideas innovadoras y con un fuerte compromiso social. Ha sido un verdadero placer sumergirnos en este libro contigo y descubrir las claves para construir una educación que prepare a los estudiantes para los desafíos del siglo XXI. ¿Algún último pensamiento que quieras compartir con nuestros oyentes? Te invito a explorar el aula inteligente con detenimiento, a reflexionar sobre sus ideas y a imaginar cómo podemos aplicarlas en nuestros propios contextos educativos. El futuro de la educación está en nuestras manos. Y creo que este libro nos ofrece una hoja de ruta valiosa para construir un futuro mejor. Totalmente de acuerdo. El aula inteligente es una lectura obligada para todos aquellos que creemos en el poder transformador de la educación. Gracias por acompañarnos en esta fascinante inmersión. Hasta la próxima.